Ponencia, estructura del pensamiento crítico latinoamericano. Tradiciones, contradicciones y alternativas en el contexto actual. Autoras, la doctora Yorlis Mora de Montero y la doctora Yusmira García de Faguer. Esto en el marco del postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano, articulado con el Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, en el eje geopolítico regional Guaycaipuro, Distrito Capital, Caracas. Elementos claves de nuestra ponencia: pensamiento crítico, filosófico, epistemológico y ontológico. Visibilización del corpus de pensamiento crítico nuestroamericano. Está llamado a reflexionar acerca del pensar filosófico, epistemológico y ontológico. Desde una visión propia, de este modo, admite la continuidad de distintos aportes al conocimiento científico y pensamiento complejo, asociado a la construcción de investigaciones holísticas destinadas a develar las tradiciones, contrariedades y alternativas de la realidad sociohistórica latinoamericana y caribeña en el contexto actual. Creer que algún teórico tiene totalmente la razón en la construcción de un ideal epistémico, sociocrítico, o más bien filosófico, e igualmente es desestimar los aportes de las ciencias naturales, históricas, políticas, al igual que estar anclado a ella desde un paradigma positivista y tolerar la estructura de pensamientos simplistas. Desde este punto de vista, estaríamos en la negación del pensamiento crítico de políticos, filósofos, epistemólogos, sociólogos, pedagogos y otros, cuyas opiniones estarían en el reduccionismo de cómo está sustentado el pensamiento crítico y cómo interpretar en la realidad las tradiciones, contradicciones y alternativas en el contexto latinoamericano. Lo anterior implica realizar el análisis de esos aportes en el contexto del pensamiento crítico de las comunidades latinoamericanas en línea de nuestra América, incluso con especial énfasis en la región latinoamericana y caribeña, a partir de la contribución filosófica, epistemológica y ontológica de la realidad en un pensamiento nuevo, propio y sociocultural. El contexto en el cual se desarrolla esta ponencia. Primeramente, factores que articularon el pensamiento socialista latinoamericano. En ella veremos lo que es el sustento del pensamiento crítico, factores que articularon al pensamiento. Número 2, el pensamiento crítico en América Latina, algunos constructores socialistas del pensamiento crítico latinoamericano y la filosofía de la liberación. Asimismo, como tercer tema, otros determinantes en la construcción del pensamiento crítico socialista latinoamericano vinculado a las realidades de las tradiciones, contradicciones, alternativas y reflexiones. Factores que articularon el pensamiento socialista latinoamericano. En él se evidencia el sustento del pensamiento crítico que, en función a las dimensiones del conocimiento, permitieron observar las alternativas del pensamiento único proveniente del neoliberalismo, propuesto por Uciani 2015. Ahora, en América Latina y el Caribe, se estableció la generación de cambios y transformaciones producto del análisis, interpretaciones y problematizaciones racionales propuesto por Saladino en el 2012. Asimismo, se encuentran los factores que articularon el pensamiento socialista latinoamericano. En él está inclusive el pensamiento cuestionador con carácter crítico dialéctico, el pensamiento de intelectuales en lo político, social, ético e histórico y el pensamiento crítico socialista revolucionario. Constructores socialistas del pensamiento crítico latinoamericano. Entre ellos tenemos a José Mariátegui, a Fidel Castro Ruc, Buenaventura de Sousa Santos y Hugo Chávez Frías. En ese sentido, se vincula al proceso del paradigma de la emancipación, los modelos de desarrollo endógeno, desarrollo humano, relaciones de producción cooperativa, participación protagónica y tecnociencia ecológica, sumado a los aportes de los autores Arturo Roy y Enrique Dulce, en lo que corresponde a la filosofía de la liberación. Continuando con la estructura del pensamiento crítico latinoamericano, tradiciones, contradicciones y alternativas en el contexto actual, socializado por la doctora Yorlis Mora de Montero y doctora Yusmira García de Farguel, Estudios de Avanzada, Pensamiento Crítico Latinoamericano, VB, Eje Geopolítico, Regional Guaycaipuro, Distrito Capital, Caracas. En ese sentido, están otros determinantes en la construcción
del pensamiento crítico socialista latinoamericano, como son las tradiciones del pensamiento crítico asociadas al conformismo, resignación de ideología de los poderosos y de su dependencia, es decir, también la tradición de discursos que responden a dos temáticas: la opresión social racial y la condición dependiente, alimentada pues de la tradición del pensamiento del marxismo, de la dependencia, de la democracia, entre otros aspectos como la colonización y las luchas pues contra las ideas antiimperialistas. En opinión de Mogallón, 2014, Boaventura, 2010, de Sousa Santos y otros, 2009, sobre la tradición latinoamericana, explican que es alejarse de la concepción moderna europea, eurocentrista, de esas teorías de la democracia, la dependencia, la naturaleza del capitalismo dependiente, el neocolonial, el marxismo como campo de enfrentamiento, la descolonización del poder de los poderosos, la reflexión a tener ideas vigentes. Consideran pues que la tradición democrática, la tradición socialista como temas importantes que van desde las ideas de Carlos José Mariátegui y Ernesto Guevara. También allí se encuentra la teoría de la liberación, en el renacer de los saberes indígenas, el campo de lo sociocultural, la descolonización del saber y el poder, además de las innovaciones teóricas metodológicas. En cuanto a la contradicción, el pensamiento crítico no fue inmune a la contraofensiva conservadora en lo teórico e ideológico. Es la forma política de la democracia liberal con lo económico del neoliberalismo. Ello explica que en América Latina la democracia política, la pérdida de los derechos sociales, la profundización de la pobreza, las desigualdades, el problema del trabajo, el neoliberalismo, el pensamiento subversivo, en fin, muchas contrariedades que hacen que González en el 2008 diga: están las refutaciones hacia los proyectos sociales que tienden a acentuarse con dos tipos de contradicción: los modelos capitalistas desestabilizadores y los que registran la categoría de la nueva ciencia. En la primera está la amenaza de la acumulación de excedente del poder establecido de los países de la periferia, quienes deben aceptarlo, y del poder hegemónico en aquellas fuerzas políticos militares. La segunda está relacionada con los desajustes, los desequilibrios, los conflictos que dan en el interior de las fuerzas que generan pues unas nuevas alternativas. Así se tiene como alternativa el socialismo, que surgen como ideas de la teoría crítica a través de las prácticas de transformación social y la consecuencia de sectorización. Es el propósito de generar otras alternativas, nuevos conceptos y amenazas, un pensamiento crítico propio nuestro desde el sur para el norte, considerando la construcción de un nuevo paradigma decolonial, así las posturas geopolíticas para un cambio geohistórico y biográfico del territorio. Es decir, un pensamiento distinto, crítico, que rechace el eurocentrismo del norte y aquellas élites locales capitalistas. Se trata pues de teorizar las posibilidades de superar las contradicciones, establecer alianzas estratégicas sustentables entre movimientos sociales sin exclusión de las subjetividades. Otra alternativa es la pluralidad de los espacios públicos como forma de ampliar la participación. Así pues, se tienen las reflexiones para la construcción de un nuevo paradigma decolonial, la emancipación de un pensamiento relevante para el futuro, un pensamiento nuevo, propio, sociocultural, crítico, desde lo epistemológico, ontológico, para generar nuevos conocimientos, nuevas reflexiones, pensamiento desde la perspectiva pluralista de otros grandes pensadores de la filosofía de la liberación. Gracias por estar bajo el pensamiento de Enrique Dussel. La conquista quedó así consagrada por el nuevo dios europeo de la edad moderna o imperial, el fetiche dinero. El proyecto autológico de estar en la riqueza fue el nuevo dios al que se inmolarían Amerindia, el África negra, el Asia, las clases trabajadoras del centro, la mujer, el niño, el anciano, el pobre.